Hola, nosotras somos el grupo número 7 conformado por Trini Mayerly Carreño Ortiz, Ruby Geraldine de la Hoz Barrera, Erika Andrea Lozada Montes y quien les habla Liliana Durán Aparicio. Y a continuación explicaremos un poco sobre las sintomatologías que se presentaron en 3 películas expuestas. Hola, mi nombre es Erika Andrea Lozada, estudiante de Psicología Virtual y vengo a hablarles sobre la película Una mente brillante. Trata de un estudiante de matemáticas llamado John Nash, en el cual con su conocimiento e inteligencia logró avanzar hasta convertirse en un profesor. Fue así que en sus inicios evidenció que padecía de un trastorno llamado esquizofrenia. Como principal causal a lo visto en la película, podemos hablar un poquito de la esquizofrenia. Como concepto tenemos que hay bastante acuerdo en afirmar que los esquizofrénicos tienen problemas para filtrar y seleccionar la información irrelevante de la que no lo es, por lo que se produciría una sobrecarga de información que tendría repercusiones en otras operaciones cognitivas, incluidas la memoria. En Una mente brillante pudimos evidenciar una serie de alteraciones en las cuales podemos hablar del trastorno de la ansiedad por evitación. Indica que desde un inicio de las personas no le gustaban, no les agradaba mucho. Él decía que perdería el tiempo yendo a clases y leyendo libros. Evitó al máximo el contacto íntimo y social, evitando cualquier tipo de acercamiento, teniendo en cuenta que partiendo de esto se burlaban de él. Tenemos la ansiedad, producto de una respuesta que no fue aceptada ya que no tenía un tema para participar en el doctorado, le generó una enorme ansiedad por conseguirla. Tenemos la percepción. Inicia sus clases como profesor y es ahí donde inicia sus alucinaciones, evidenciando hombres persiguiéndolo. Es ahí a raíz de eso en donde empezamos a evidenciar, ya que son 3 personas las cuales involucran en su trastorno, que es una niña, el mejor amigo Charles y el hombre negro Parker. Conclusiones. En base a lo visto en la película Una mente brillante, se logra identificar una serie de alteraciones la cual provienen de un trastorno psicológico llamado esquizofrenia, que lo llevó al punto de ser internado en un hospital psiquiátrico durante un año, con consumos constantes de medicamento que lo ayudarían a equilibrar alucinaciones que tenía. Con ayuda de su esposa, logra entender que hay que escuchar el corazón que al pensamiento, ya que estas alucinaciones y presencia de las 3 personas que evidenciaba en su mundo irreal continuaban de una u otra manera, sin perturbar su mente, ya que por completo decidió ignorarlos. Fue así que pudo realizar su vida normal, dictar clases en la universidad y fue elegido en 1994 por los premios Nobel, donde fue honorado por todos los presentes. Hola, mi nombre es Liliana Durán Aparicio y también les voy a estar hablando un poco sobre la película Una mente brillante relacionada con la esquizofrenia y aquellas alteraciones que se presentaban en el protagonista. Recordemos que según el DSM-5, la esquizofrenia son aquellas alteraciones, alucinaciones, anomalías que van relacionadas directamente con el comportamiento del individuo, su forma como percibe el mundo y cómo éste lo relaciona para sí mismo. Y según el CIE-10 es aquella alteración de la percepción y del pensamiento del individuo y de su yo real. En la película Una mente brillante se relacionan ciertas alteraciones referentes a una esquizofrenia paranoica, donde el individuo, mediante algunas crisis que se presentan en su vida, crea ciertos seres imaginarios. Entonces, una de las principales alteraciones, paranoia, seguida por las alucinaciones, creando 3 seres imaginarios, los cuales llenaban ciertas partes de su vida con las cuales él presentaba problemas. El primer ser imaginario que creó fue su mejor amigo, ya que él tenía ciertos problemas para relacionarse con las personas, decía que no le gustaban los individuos. Con este amigo imaginario creó una relación muy fuerte con el cual compartía gustos, pensamientos y el cual lo apoyaba en toda situación. Luego relacionó una niña imaginaria
una niña llamada Mercy, la cual complementaba un estado anímico con el cual él tenía problemas, el cual era relacionarse con las mujeres. Él presentaba un poco de complejo o de problemas relacionándose con estas, ya que su vocabulario era un poco, como él lo llamaba, directo al grano. Entonces hacía comentarios poco coherentes con los cuales perdía conexión con estas y creaba una relación opuesta a la que él buscaba. Con esta niña podía desarrollar en su imaginación una relación imaginaria afectuosa con la cual congeniaba y no se sentía de un modo distante. Y por otro lado, recreó un amigo imaginario llamado William, el cual le daba un sentido a su vida, le daba emoción a su vida y le daba ciertas órdenes para él tener que realizar ciertas actividades buscando un objetivo en general. Este es un delirio de grandeza que se ve en la esquizofrenia. Él se creía un ser importante que tenía una finalidad. Estos fueron los delirios relacionados directamente con la paranoia que se pudo ver en la película. Dependiendo de la crisis que se iba presentando, estos seres imaginarios iban cambiando sus roles o sus papeles y la forma como influían en la vida de John, ya que inicialmente eran seres que podía controlar y los cuales lo ayudaban a ser mejor, pero cuando presentaba sus crisis, algunos de estos seres imaginarios empezaban a provocar en él alteraciones como la paranoia y el miedo, afectando directamente su vida y su vida cotidiana y sus relaciones con las personas que lo rodeaban. Los síntomas, como lo son la alteración del pensamiento, se presentaron cuando John no podía distinguir la realidad de los seres imaginarios y estos le ganaron a la realidad. Es así como él se imaginaba que todo el tiempo iban a atentar contra su vida y contra la de su esposa y no lo permitían continuar con su vida normal. Al igual, se imaginaba persecuciones, tenía delirios de grandeza, se creía un ser con habilidades especiales, el cual era capaz de descifrar códigos para poder ayudar con la misión que le habían encomendado. Entonces este es un delirio de grandeza de que él era un ser inigualable y muy importante. Uno de los sentimientos negativos que él pudo desarrollar fue la desconexión con la realidad, donde pasaba largos ratos en su casa sentado, no tenía conexión con la realidad, no tenía ningún interés con esta ni con desarrollar ninguna actividad dentro de esta, ya que no le llamaba nada la atención. Otro de la sintomatología que se puede presentar es el comportamiento desorganizado. John pasaba de un comportamiento a otro y no tenía coherencia muchas veces con sus comportamientos, ya que las palabras o las conexiones que él generaba tenían poca relevancia con el tema que estaban hablando en el momento. Muchas veces su mujer se daba cuenta que pasaba de un tema a otro y este no tenía ningún sentido. Estas fueron unas de las sintomatologías que se desarrollaron en la película. Como conclusión de la película pude determinar que ciertas anomalías que los individuos pueden presentar son difíciles de determinar según el tiempo en el que se van desarrollando, ya que la esquizofrenia que John presentaba duró muchos años sin afectar directamente su vida. Fue cuando en un punto la crisis le ganó a la realidad y John enfocó su vida en aquellos seres imaginarios y en aquellas funciones que estos le delegaban. También pude ver que él era una de las primeras personas con las cuales él trataba de luchar contra la esquizofrenia y que una de la metodología que él encontró fue ignorando aquellos seres imaginarios, aunque al final él asumió que los seguía viendo, pero ignorándolos e ignorando aquellas alucinaciones con la finalidad de que no controlaran su vida. Muy buenas noches para todos los que nos oyen por este medio.
El día de hoy les voy a hablar sobre la película El Castor. Esta película es un drama familiar sobre una de las enfermedades más desoladoras de nuestros tiempos, que es la depresión, a la que se le ha añadido un desdoblamiento de personalidad en forma de marioneta, una marioneta de trapo que va a cambiar la vida de nuestro principal actor, Walter Black, y la de toda su familia. Todo en esta película está puesto al servicio de la marioneta, que es la auténtica protagonista. En esta película encontramos algunas alteraciones que se presentan a nivel de procesos psicológicos como son la depresión. El protagonista de nuestra película, Walter, vivía sumido en una gran depresión. Su estado anímico, el deseo de dormir todo el día, había repercutido en su familia. Es decir, Walter había logrado desintegrar a la familia completa. Además, por su falta de interés en el trabajo, las acciones de la empresa se han desplomado y él muestra poco interés en la superación de la crisis. Un día de borrachera se intentó suicidar, pero como va siendo habitual en su vida, le sale mal y no lo consigue. También encontramos la demencia. En medio de la crisis de un intento de suicidio, Walter escucha la voz de una marioneta. No es una marioneta, no tiene cuerdas. Es una marioneta, es un castor que lo detiene y lo hace reflexionar. Walter llega a depender tanto del títere que dialoga con él, se baña con él, se lava los dientes con él, duerme, mejor dicho, hace todo con él y jamás lo retira de su mano izquierda. También encontramos perturbación de la identidad. Walter crea una dependencia total de la marioneta en donde estas dos personalidades terminan compitiendo por el control del sujeto, lo cual generó una pérdida de identidades y sentido del yo. Lapsos recurrentes en la memoria. Se cumple este criterio ya que sus acontecimientos, información personal, no es olvidada por él, pero pues sin embargo su nueva personalidad desea alejarlo de su pasado y realizar nuevos cambios en su vida actual. También encontramos el deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Este criterio se cumple en consecuencia a que aquellos síntomas que presenta nuestro principal actor Walter se ve afectado su deterioro social. Por ejemplo, su núcleo familiar ya se aleja de él debido a los comportamientos raros que él está realizando. Tenemos trastorno de identidad disociativa, TID, en la que dos personalidades acaban compitiendo por el control del sujeto, desencadenando una lucha en estos personajes. Y por último tenemos efectos fisiológicos de una sustancia. Bueno, aquí sí hablamos de que Walter no sufre de los efectos por consecuencia de sustancias o drogas, no le afectan. Bueno, y por último le hablaré de las conclusiones de esta película. Entonces, bueno, de esta película, con lo anterior hablado, considero que inició con una depresión y finalizó con un trastorno de identidad disociativo. Investigando más sobre este trastorno, es un mecanismo de defensa para poder sobrellevar el dolor y el miedo provocado por un abuso repetido durante la infancia, casi siempre en forma de abuso sexual, perpetrado de un modo impredecible por uno de los padres u otros miembros de la familia, que en otros momentos se encarga también de atender y cuidar al niño. Esto podría tener sentido con lo que se mencionó anterior en la película, la mala relación que existió entre Walter y su papá. Al final de la película se busca observar que Walter
al final de la película se puede observar que Walter va superando el problema y tenemos en conclusión que esta película nos hace reflexionar sobre los diferentes estados depresivos en el cual puede caer una persona y cómo esto influye de manera directa en su entorno. Asimismo, los cambios que las personas los caminos que las personas acuden para salir de un trastorno y enfrentarse a la realidad. Buenas tardes, mi nombre es Rubí de la Voz y a partir de ahora hago el inicio de una pequeña introducción sobre lo que trata la película Spider, una película realizada en el año 2002 por el director David Cronenberg. En esta película se destaca el género que es el fantasía y ciencia ficción, en el cual podemos ver a un pequeño joven que pasa largos años de su vida durante un centro psiquiátrico debido a su problema de esquizofrenia, un problema de la salud mental que lo afecta día a día, en el cual llega a tener alucinaciones que hacen que afecte su entorno y cree una serie de sucesos que él jura y perjura que pasan y que hace que en realidad nosotros como los televidentes que apreciamos esta película lleguemos a estar un poco confundidos sobre lo que en realidad es cierto y lo que no es cierto. Una vez desenlazándose la historia nos vamos a llegar a la conclusión de que en realidad todo fue una mala pasada de su cerebro y producto de su esquizofrenia. Es importante que para esto se haga una pequeña intervención de lo importante que es tener en claro cuáles son los temas a tratar. Alteraciones formales del pensamiento. Durante la película podemos observar que este personaje que presenta esquizofrenia, el cual es de nombre Brent, a lo largo de su vida crea experiencias que hacen que durante el presente él llegue a sentir que está viviendo cuando en realidad son solamente recuerdos del pasado. Un importante dato que hago durante esta película es una parte de la escena en la cual Brent se baja del tren debido a que sale, cuando en realidad es solamente una mala jugada de su cabeza e imaginación, debido a que él en realidad siempre durante la película se encontraba dentro del manicomio. A esto hacemos una gran referencia durante las alteraciones formales del pensamiento que hacen que lleguemos a experimentar situaciones que creemos que son de realidad, cuando en lo cierto es que solamente son situaciones falsas creadas por nuestro propio cerebro e imaginación. En la película se puede llegar a vivir el mundo de fantasía que vive él, donde él escuda y protege a su señora madre que él piensa que perdió y está muerta, cuando en realidad no está. En este caso de la película podemos llegar a presentar el trastorno de identidad disociativo, el cual presenta nuestro autor Brent, debido a que él llega a crear una serie de personalidades. En este caso resaltamos dos personalidades. La primera en la que él sabe que fue una persona de óptimas condiciones de salud mental y física, en donde llega a vivir unas experiencias de vida plenas, donde tiene recuerdos maravillosos con sus padres, como también recuerdos de infancia. Y la segunda es cuando ya llega a presentar los problemas de esquizofrenia, en donde es encerrado en el manicomio y él en su mundo de fantasía se llega a presentar como una persona de óptimas condiciones. Algo importante que tenemos que resaltar es uno de los primeros síntomas que tiene una persona que presenta problemas de identidad disociativa. En este caso nuestro protagonista presenta una identidad bastante de mal humor, alterado e incluso agresivo. Llega a presentar un odio repulsivo hacia su señora madre, pensando que ella está muerta cuando en realidad ella siempre ha estado viva, y una extraña fobia por las personas que son prostitutas. En este caso, tiene un recuerdo de su madre de infancia cuando ella tenía el cabello rubio y ve una escena un poco fuerte para él. En este caso llega a presentar un trauma y él se queda con ese recuerdo de su madre pensando que es lo peor del mundo y que está muerta, cuando ella en realidad siempre estuvo presente en toda su vida y jamás lo abandonó. Su padre en cierta parte tiene la culpa del por qué se desenlaza esta historia, debido a que cuando era pequeño lo llevaba a lugares en los que él presentaba situaciones bastante fuertes. En las conclusiones de la película podemos presentar tres puntos importantes. El primero es que la película está basada en una época y ambientada en un momento de la vida en el cual el problema de la esquizofrenia no era tan importante como lo es al día de hoy. Si de por sí ya existía un centro de manicomio donde podían estar las personas, sin embargo no tenían el acompañamiento necesario, no solamente psicológico, sino que también socialmente afectivo, podemos resaltar que en esta película nuestro personaje quedó en un momento en el que llegó a crear un mundo de fantasía donde él tenía una vida tranquila y plena, cuando en realidad era solamente su cerebro ayudándola a llevar la sobrepoblación de no tener un lugar en el cual estar. Es importante resaltar también
Otro punto como conclusión de esta película que nos deja una gran enseñanza es que los problemas psicopatológicos tienen un poco más de prevención, y aún así nuestro paciente se encontraba en un lugar en el que recibía atención. Lo comparamos con la actualidad de hoy en día, en el año 2022, donde los centros de estudio son muchísimo más competentes y nos dan a entender algo muy importante. El problema de la esquizofrenia, aunque ya sea tratado, siempre deberá tener un acompañamiento. Los familiares, aunque estén presentes y presenten algo de miedo por las situaciones que pueda llegar a presentar una persona con esquizofrenia, yo siempre voy a recalcar algo como estudiante de psicología, que es que el acompañamiento afectivo y emocional va a ser una base clave en el proceso de mejoramiento del día a día de estas personas con enfermedades de salud mental. La película me dejó una gran enseñanza, la cual es que nada es lo que parece y que en realidad un mundo de fantasía puede llegar a ser muy perfecto, porque nuestro cerebro va a crear lo que él quiere vivir. Entonces, si en nuestro protagonista de la película llegó a un mundo de fantasía en el cual él era feliz, como también tenía momentos de angustia, situaciones de enojo, es porque a lo largo de su vida presentó esas emociones y fueron las causales principales para que él llegara a presentar este problema tan fatal. Muchísimas gracias.